Me pidió que avance los dos temas de ayudantía para este miércoles y jueves. Ya él supongo que le dirá qué es lo que tienen que poner, ¿no? Bueno, comencemos. El electromagnetismo, ¿no? Es el estudio que tienen las cargas y la interacción entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? La electricidad y el magnetismo son aspectos de un único fenómeno físico estrechamente que está ligado ya sea por el movimiento y las atracciones que tienen las cargas de la materia, ¿no? Tenemos las leyes de inducción electromagnética, tenemos la primera y segunda ley, la ley de Faraday, que nos dice, ¿no?, que está inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa del cambio del flujo magnético, ¿no?, a través de la espira con respecto al tiempo, ¿no? Aquí tenemos su fórmula que nos da en voltaje, ¿no? Tenemos la ley de Lenz, que es una consecuencia del principio de la conservación de la energía, que está aplicado a la inducción electromagnética, ¿no? Tenemos las magnitudes electromagnéticas, tenemos la inducción electromagnética, que la inducción electromagnética es generar corriente eléctrica, ¿no?, o inducida por medio de un campo magnético, ¿no? Este es el campo magnético, si lo ven, y la fuerza del campo magnético, el imán no tiene fuerza de atracción, ¿no? Tenemos las siguientes consideraciones. Cuando el imán permanentemente no se mueve dentro de la bobina, entonces este no produce voltaje. Si el imán permanente se mueve hacia afuera de la bobina, el voltímetro muestra un voltaje en una polaridad, ¿no? Se le dice que la corriente fluye ya sea en una dirección. Si el imán permanente se mueve hacia el interior de la bobina, entonces el voltímetro muestra un voltaje en la otra polaridad, es decir, en el otro polo. Se dice que la corriente fluye en otra dirección, ¿no? Esas son las consideraciones para la inducción electromagnética. Tenemos la fuerza ejercida por un campo magnético sobre un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico, por lo tanto, es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Eso lo hemos visto en la ayudantía número 3, o también lo han visto en la física 3 de la carrera, ¿no? La fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento, ¿no? Y la fuerza sobre un conductor rectilíneo. Imaginemos, ¿no?, un conductor rectilíneo de sección A, por el que circula una corriente eléctrica ahí. La fuerza a la que se le ve sometido cuando se encuentra en un campo B uniforme será la suma de la fuerza sobre todas sus cargas, ¿no? Tenemos la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. La energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica a través de algún tipo de generador, ya sea donde los imanes y las bobinas convierten el movimiento en la fuerza electromotiva, ¿no? Que generalmente esta fuerza se mide en voltios, ¿no? Aquí podemos observar cómo la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, ¿no?, mediante un circuito con un campo magnético, ¿no? Tenemos la potencia y energía, que en este caso la energía es la forma de la energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Se mide o está expresado en unidades de vatios por hora, ¿no? Tenemos la fórmula de energía, que es igual a la potencia que está en vatios y el tiempo que está en segundos, ¿no? Tenemos la potencia, que es la capacidad que tiene, ¿no?, un componente de un circuito de absorber o generar electricidad, despreciando el tiempo de una circulación de la energía por él mismo, ¿no? Tenemos la fórmula de potencia, que igual se mide en vatios,
que es igual al voltaje por la intensidad que está en amperes. La inductancia, ¿no? La inductancia en la física será aquella propiedad que ostenta los circuitos eléctricos, ¿no? Por la cual producimos la fuerza electromotriz una vez que haya una variación en la corriente que pasa, ¿no? Ya sea por el propio circuito o por otro próximo a él, ¿no? La fórmula para poder calcular la inductancia nos dice que es el número de espiras de la bobina por la permeabilidad del núcleo, por la sección del núcleo dividido entre la longitud de las líneas de flujo que se encuentran en metros, ¿no? La inductancia mutua se llama a esta al efecto de producir una fuerza electromotriz en una bobina debido al cambio de corriente en otra bobina acoplada, ¿no? Tenemos la fórmula de la fuerza electromotriz, que es la resta de la inductancia mutua, que está en Henry, por la derivada de la intensidad, perdón, que está en amperios, dividido entre la derivada del tiempo que está en segundos, ¿no? Aquí tenemos las unidades de electromagnetismo, que tenemos el símbolo, el nombre de la unidad, el símbolo de la unidad. En este caso tenemos flujo magnético que se simboliza con tita. La unidad está en Weber y el símbolo de la unidad es W por V, ¿no? Tenemos el campo magnético B que está en Tesla. La superficie magnética inducida por el conductor que está en S, que está en unidades de metros cuadrados. La velocidad V que está en metros por segundo. La fuerza ejercida que está en Newton, la intensidad de corriente que está en amperios, la potencia en vatios, la permeabilidad del núcleo en Webers, amperios por metro, la longitud de las líneas de flujo que está en metros, la inductancia en henrios, la fuerza electromotriz autoinducida que está en voltios, la carga eléctrica que está en coulomb, la inductancia mutua que está en Henry y el campo eléctrico que está en newtons por coulomb, ¿no? Tenemos algunos ejercicios como hacer la ley de Faraday, donde nos dice que una bobina con 300 espiras de 25 centímetros cuadrados está situado en un campo magnético uniforme de 0,3 Tesla con su eje paralelo a las líneas de inducción, ¿no? Calcular la fuerza electromotriz inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0,5 segundos, ¿no? Aquí debemos hallar la potencia eléctrica de un motor. Tenemos las fórmulas generales. Tenemos el cálculo de la pendiente. Tenemos 4 pendientes, 1,6 está constante. Tenemos los datos tabulados del potencial eléctrico y tenemos la gráfica del potencial eléctrico, ¿no? Tenemos la interpolación y extrapolación igual. Y en conclusión tenemos que el tiempo y la energía son directamente proporcional, ¿no? En la gráfica nos muestra que es una función creciente, es decir, que crece, ¿no? Y podemos confirmarlo por la pendiente que está en forma positiva. Tenemos un ejercicio de inductancia, que un alambre de cobre se enrolla sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro con 25 centímetros de largo y con una permeabilidad de 2.5 por 10 elevado a la menos 1 Henry por metro. Si la bobina tiene 250 espiras, ¿no? Debemos calcular la inductancia de la bobina, ¿no? Primero hallamos lo que es el área, nos da, ¿no? El radio que es 0.025 metros. Hallando el área nos da que el área es igual a 1.96 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Hallamos la inductancia cada uno, tenemos 19.6 Henry, 78.4, 176.4 y 313.6. Calculamos la pendiente para cada uno hasta la pendiente 4 desde la pendiente 1. Los datos tabulados, es decir, los resúmenes que hemos hecho y el gráfico de la inductancia, ¿no?
Tenemos aquí las tablas, interpolación igual y extrapolación. Y la gráfica de interpolación y extrapolación, ¿no? Y en conclusión tenemos, ¿no? Que el número de espiras y la inductancia son directamente proporcionales, perdón, y la gráfica nos muestra que es una función que va creciendo y por eso nos da una pendiente positiva, ¿no? Con eso hemos concluido lo que es la ayudantía del tema número 3. Las diapositivas yo lo voy a pasar al grupo que tengo con los jefes de grupo y ellos se encargan de pasarle a cada uno de sus integrantes de su grupo, ¿no? En este caso no voy a llamar lista para que no sea un poco pesado y por favor las personas que estén presentes me colocan nombre completo y seguido de la palabra presente en el chat, ¿no? Con eso habremos finalizado las ayudantías de este domingo y cabe recalcar que me voy a organizar un poco para que esta semana pasemos los días sábados porque domingo es un poco pesado creo para todos, ¿no? Pasar clase, creo que todos quieren descansar, ¿ya? Así que pónganme en el chat su nombre completo, seguido de la palabra presente, todos, y pueden ir retirándose.